Antes de iniciar con el video quisiera saludar al doctor Edward Vargas Valderrama, mis compañeros, ¿no? Y a todas las personas que van a poder visualizar el presente video. En esta ocasión hablaremos justamente de si debemos, bueno, como país, el Perú debe de seguir o reformar o cambiar en este caso su modelo de gobierno político. Bueno, y en resumen, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, podemos decir que el presente trabajo de investigación se va a proyectar referente al análisis, ¿no? De si debemos, como ya lo mencioné, ¿no? Si el Perú debe de seguir o si se debe de reformar, en este caso, el sistema de gobierno con el que contamos actualmente, ¿no? Para ello vamos a evaluar ciertas pautas, ¿no? Elaborar, bueno, en este caso, ¿no? Estudiar también, ¿no? El desarrollo del Perú como tal, cómo se ha ido desarrollando a través de estos, bueno, desde sus inicios como república hasta la actualidad, ¿no? Qué tipos de sistemas de gobierno se han empleado y qué tipos de falencias han ocurrido como tal en este caso. Bueno, podríamos, ¿no? Definir como los objetivos del presente trabajo de investigación. En principio, determinar los diferentes tipos de gobierno que se desarrollaron durante la historia y cómo es que estos influyeron en el curso de la misma, ¿no? El segundo punto, delimitar las formas de gobierno que fueron empleadas en el desarrollo de nuestro país desde su conformación como república hasta nuestros días. Luego sería proporcionar una visión holística, una visión íntegra, ¿no? Respecto a la forma de gobierno que se emplea en nuestro país actualmente. Posterior a ello, bueno, otro objetivo sería desarrollar un material que se encuentre presente para mayor efecto de delimitación del tipo de gobierno que se emplea en nuestro país como tal. Mi nombre es Karen Selene Abigail Cruz Mamani y yo les voy a hablar acerca del primer capítulo, que es el gobierno, y precisamente voy a hablarles acerca de la definición del término gobierno. El término gobierno se ha encontrado presente desde los albores de la humanidad, representando así un significado que denota algo más que una estructuración y establecimiento de autoridad orientadas a dirigir y administrar un país. Por tanto, esta acepción carece de vastedad y no puede englobar la totalidad de conceptos y preceptos que se ven inmersos cuando hablamos del gobierno. Es por ello que abordaremos en las líneas siguientes las diferentes posturas que se tienen respecto a las palabras gobierno. En tal sentido, durante la Edad Antigua, las principales culturas que habrían delimitado avances de la estructuración son Grecia, Roma, que tuvieron al respecto la primera civilización señalada. Tenemos como representantes y encargados de la formulación en cuanto a la base y cimientos a Platón y Aristóteles. Dichos pensadores griegos habían sentado las bases para la delimitación de delimitar las formas de gobierno existentes, haciendo mención así a la aristocracia, la timocracia y la oligarquía. Por otro lado, Aristóteles menciona formas de gobierno a las que llamó puras en principio, como la monarquía, aristocracia y república. Todas estas formas de gobierno descritas en la antigüedad servirían de ejemplo para definir ciertos modelos políticos de detener del poder en la actualidad. De esta manera práctica podemos aseverar que la manera en la que determinan las formas de gobierno sería establecida en base a la cantidad de personas que harían un uso activo del poder. Posterior a dicha época tenemos a la Edad Media, en la que hacemos mención a Santo Tomás de Aquino como máximo representante en cuanto a la delimitación de conceptos y lineamientos para el desarrollo de la terminología del gobierno. Según Tomás de Aquino nos mencionaba que dentro de la definición, del término gobierno existían 4 formas de gobierno propiamente dichas, siendo estas el gobierno monárquico real, el gobierno aristocrático, el gobierno oligárquico y el gobierno democrático. En este sentido, es importante hacer énfasis en el aporte realizado en la separación de la aristocracia y la oligarquía como tal. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino adopta una postura más neutral al respecto y no se inclina a favor o en contra de ninguna forma de gobierno en particular. Sin embargo, cree que la mejor forma de gobierno es la mixta.
Posterior a dichas épocas nos encontramos en la Edad Moderna, en donde tuvimos como representantes a Nicolás Maquiavelo y Jean Rousseau, pensadores políticos influyentes en su época, mismos que marcaron un hito de la delimitación de los conceptos y formas ligadas al gobierno. Para Maquiavelo, la conceptualización del término gobierno estaría marcada fuera de la tríada monarquía aristocrática y democracia, estipulando como base del gobierno la contraparte principado como la república. Asimismo, Maquiavelo presentó un profuso interés en la república como forma de gobierno, ligándose a un gobierno de tipo popular. Luego nos encontramos en la edad contemporánea, donde existen varios constitucionalistas y politólogos que realizaron clasificaciones de acuerdo a sus maneras de organizar la forma de gobierno. Sin embargo, es común la clasificación en democracias occidentales, democracias populares, monocracias, siendo estos sus principales características el desarrollo de elecciones libres en el primer caso y la existencia de un único partido que controla y detenta el poder en el país. Formas de gobierno a través de la historia. La Edad Antigua comprende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pues durante este periodo surgieron diversas formas de gobierno que tenían pues la característica de ser autócratas, es decir, pues que el poder se centraba en la máxima autoridad, y teocráticas, es decir, que los gobernantes eran divinidades o que tenían pues vínculos con una divinidad. Es decir, que las formas de gobierno más predominantes fueron el autocratismo y la teocracia, donde prevalecía pues la división social basada en castas, órdenes y clases sociales, Podemos ver las formas de gobierno en la antigüedad. Las formas de gobierno más predominantes fueron el autocratismo y la teocracia, donde pues se prevalecía la división social basada en castas, órdenes y clases sociales. Pues según Aristóteles existen tres formas puras de gobierno y tres formas corruptas. Las tres formas puras son la monarquía, la monarquía, gobierno de un solo beneficio de todos, y la aristocracia, gobierno de los mejores, un grupo pues selecto en beneficio de todos, y la república pues gobierno de muchos, donde el poder está en manos de la clase media y se rige por la ley. El gobierno pues en Roma, Cicerón también reflexionó sobre las formas pues de gobierno, influenciando por las ideas de la filosofía griega y especialmente por Platón, ya que se consideró pues tres formas de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, La forma de gobierno en la Edad Media. Pues aquí Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo, también pues reflexionó sobre las formas de gobierno, influenciado pues por Aristóteles. Santo Tomás pues abordó el tema en varias de sus obras, incluyendo pues a la Suma Teológica su visión sobre las formas de gobierno, como pueden resumirse de las siguientes maneras. Como la monarquía, Santo Tomás consideró pues la monarquía como la mejor forma de gobierno, siempre y cuando pues el monarca gobierna justamente pues para su pueblo, Ahora podemos ver las formas de gobierno en la Edad Moderna. Santo Tomás, en el pensamiento pues político de la modernidad, incluye la teoría del derecho natural, basada en la razón y la ley de Dios. Pues esta idea fue fundamental para muchos de los primeros pensadores modernos, incluido John Locke y otros teóricos del contrato social, quienes argumentaron que había pues derechos de contrato social inalienables inherentes a la naturaleza humana. Monarquía pues del bien común, que enfatiza que el poder debe ejercerse para el bien común y sujeto pues a la ley de Dios y la ley natural. Y por último pues vamos a ver las formas de gobierno en la edad contemporánea. Durante la era moderna, que comenzó pues en la Revolución Francesa,
del año 1789 y continúa hasta el día de hoy las formas, ¿no?, de gobierno que sufrieron transformaciones significativas, pues, ¿no?, reflejando los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos del periodo, ¿no? Y por último, pues tenemos el parlamentarismo, ¿no?, que es esta forma de gobierno, pues, que prevalece en Europa y surgió, pues, durante la transición en la monarquía, ¿no?, constitucional. La transición de un régimen monárquico dominante a un régimen democrático liberal, ya sea monárquico o republicano, pues, ¿no? Estos adoptan en la mayoría de los casos, pues, un tipo de gobierno parlamentario. Estos serían, pues, los tipos de formas de gobierno, ¿no? Capítulo tercero. Formas de gobierno empleadas en Perú. Caudillismo militar. El caudillismo militar en el Perú fue un fenómeno político que marcó gran parte en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Este periodo se caracterizó por el surgimiento de líderes militares carismáticos que ejercieron un control autoritario sobre distintas regiones del país. Primer gobierno civil. El primer gobierno civil en el Perú fue establecido en 1872 bajo la presidencia de Manuel Pardo y Lavalle. El primer gobierno civil sentó bases para un sistema de gobierno más democrático y representativo. La República Aristocrática. La República Aristocrática es un periodo de la historia peruana que se extendió desde 1899 hasta 1919. Este nombre fue acuñado por el historiador Jorge Basadre para describir la época en la que la oligarquía peruana, principalmente la aristocracia terrateniente y la burguesía exportadora, toma el poder político del país. Osenio de Leguía. Durante el Osenio de Leguía en el Perú, en el que abarcó desde 1919 hasta 1930, se estableció un régimen caracterizado por la concentración y poder en manos del presidente Augusto de Leguía. Su gobierno se caracterizó por un presidencialismo fuerte y una marcada tendencia autoritaria. Gobierno de Alan García. Su regreso en el 2006 a la presidencia de la República del Perú. Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, socialdemócrata, se había caracterizado por la recepción galopante, una fallida nacionalización bancaria, la rebelión estéril, también contra el dictado financiero del FMI y la efección de violencia al frente de la insurgencia senderista. Gobierno de Ollantumala. Cuando Ollantumala llegó al poder en el 2011 como líder del Partido Nacionalista Peruano, generó expectativas en Latinoamérica. Se creía que con su mandato se pondría un fin a la derecha de este país y a la izquierda de la región tendría un nuevo aliado. Los problemas de su gestión iniciaron tan pronto, asumiendo el mandato el 28 de julio del 2011. En noviembre de ese año explotó el conflicto minero Conga, que dejó varios muertos, obligó a la suspensión de operaciones y provocó la salida del primer ministro Salomón Lerner. Formas de gobierno empleadas en el Perú en la actualidad. La República. El Perú se rige por una forma de gobierno conocido como república. Este se basa en el principio de que el poder emana del pueblo y es ejercido a través de representantes elegidos democráticamente. Se alinea como un sistema en el cual el pueblo tiene un papel activo en la toma de decisiones políticas. Las elecciones de funcionarios gubernamentales es un claro ejemplo de cómo la república se manifiesta en el sistema político peruano. También tenemos lo que es el Estado unitario. El Perú se caracteriza por ser un Estado unitario, y esto es cuando el poder está concentrado y existe un solo centro de poder político que extiende todo su accionar a lo largo de todo el respectivo Estado. Al ser un Estado unitario, todos los individuos de los demás territorios obedecen a una misma y única autoridad.
pero estas están regidas bajo las mismas leyes, pero tienen la facultad de decidir. Esta forma de gobierno es especialmente relevante para nuestro país, ya que contribuye a la unión nacional y a la promoción de una identidad común a pesar de las diferencias regionales. También tenemos la forma de gobierno que es el presidencialismo. El sistema político peruano se identifica por su presidencialismo, lo que significa que el presidente de la República tiene un rol central en la administración del país. Esta figura es jefe de Estado y de gobierno. El presidente goza de una amplia autonomía en la toma de decisiones y en la dirección de políticas de gobierno. Brinda la agilidad en la toma de decisiones y permite una dirección clara en la implementación de políticas y programas de gobierno. Sin embargo, también requiere un equilibrio un adecuado equilibrio para evitar posibles abusos de autoridad y asegurar la rendición de cuentas. Tenemos también lo que es la República Constitucional. La forma de gobierno en el Perú en la actualidad se define como una república constitucional. Esto significa que el país se rige bajo una constitución que establece fundamentos y límites para el ejercicio del poder. La constitución es una norma suprema. Los actos del Estado deben ajustarse a sus disposiciones. Esto asegura el respeto de los derechos fundamentales. Tenemos también lo que es la República Democrática. La forma de gobierno del Perú en la actualidad se define como una república democrática, que esto implica que el poder emana del pueblo y es ejercido a través de representantes elegidos democráticamente. Los ciudadanos peruanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso político a través del voto, lo que les otorga una voz en la elección de sus líderes y en la toma de decisiones que afectan al país. Bueno, en este caso voy a hablarles, ¿no? Del quinto capítulo de nuestro trabajo de investigación, que es específicamente qué tipo de gobierno debería de emplear el Perú como tal. Para ello vamos a evaluar diferentes tópicos, como ya lo había mencionado al principio, ¿no? de la presente ponencia. El primer principio que hemos abordado sería en este caso, de discernir, ¿no? ¿Qué problemas presenta en la forma de gobierno actualmente el Perú? ¿No? Y bueno, dentro de los principales problemas, ¿no? de la última década, hemos visto que el más, se podría decir que el más reincidente en este caso sería el tema de la inestabilidad política, ¿no? La inestabilidad política, sobre todo, ¿no? Un problema que se ha agravado, ¿no? en estos últimos años, ¿no? Hemos podido evidenciarlo en el gobierno de Pedro Castillo, bueno, en sí, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como tal, ¿no? Bueno, y el culmen como tal sería en este caso el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Asimismo, podemos ver también que, y esto de acuerdo a múltiples encuestadoras, ¿no? que suelen realizar sus estudios, ¿no? de acuerdo, ¿no? Sus estudios cuantitativos, ¿no? referente a la inclinación en cuanto a la elección de las personas, ¿no? referente a qué partido o a qué persona en este caso, ¿no? En la cual depositarían su confianza como tal, ¿no? para que puedan, ¿no? ostentar algún cargo político como tal. ¿Y qué sucede muchas veces? Que las personas no saben por quién elegir, ¿no? Y una visión del grupo en este caso fue, ¿no? Determinar que en este caso, ¿no? dicho problema se daría justamente porque le estaríamos dando, ¿no? al elector la doble tarea, ¿no? de elegir en sí, ¿no? en cuanto al personal encargado, ¿no? de lo que es la legislación y y en ese caso, ¿no? el ejecutivo, ¿no? Entonces esto de alguna manera se podría decir, ¿no? Y bueno, aunado a eso, ¿no? la variedad, ¿no? de partidos que existen no haría más que ampliar o agrandar más el problema en este caso. Ahora, posterior a ello, hablar de lo que es la forma de gobierno con la que contamos actualmente, y en este caso sería el gobierno parlamentario. El gobierno, mejor dicho, no, la forma de gobierno a la cual creemos, o bueno, como grupo hemos pensado, ¿no? que es la más adecuada en este caso, ¿no? que sería el gobierno parlamentario. Ahora, el sistema de gobierno parlamentario como tal va a ser una conformación, no como tal del gobierno en sí, pero que se va a sentar en una junta o en una asamblea. Ahora, al igual que en el sistema de gobierno presidencialista, ¿no? rige el principio de lo que es la representación como tal, ¿no? Bueno, un principio representativo, ¿no? Ahora, en ello se va a determinar cuáles son los criterios para su composición y su permanencia como tal. Ahora, existen variedad, ¿no? de
tipos de gobierno parlamentario, principalmente el sistema del primer ministro gabinete, el de tipo francés, ¿no? De gobierno por asamblea, y el parlamentarismo controlado por partidos, ¿no? Y bueno, esto es considerado como, bueno, punto del primer y el segundo sistema de gobierno como tal. Ahora, ¿cuáles serían los principales beneficios en este caso de aplicar, ¿no? O de poder implementar, ¿no? dicho sistema de gobierno en nuestro país? Como primer punto de partida, bueno, sería, ¿no? Generar, en principio, cierta estabilidad política, ¿no? Es algo que nos hace falta bastante en el país. Ahora, para empezar, bueno, el sistema como tal va a promover lo que es la formación de las coaliciones, ¿no? Y una representación, bueno, más amplia y diversa en los procesos de toma de decisiones. Ahora, bueno, estos vínculos que va a presentar el Ejecutivo y el Legislativo van a, en cierta manera, van a promover, van a facilitar lo que es la cooperación y la velocidad de acción en diferentes sistemas, bueno, o mecanismos de acción en este caso. Y así, de este modo, por fin podríamos, ¿no? de alguna manera, evitar que se desarrolle lo que es la inestabilidad política en nuestro país, bueno, como ya he venido acaeciendo últimamente, ¿no? Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca sobre las formas de gobierno. Las formas de gobierno, bueno, en este caso hemos tomado la obra La República. Platón, en su concepto, ¿no? Él nos expresa pues, el arte de la política, la sociedad, la justicia, ¿no? La inmortalidad. También pues nos habla sobre el bien y el mal que hay en una sociedad, ¿no? Por ende, en un gobierno. Y bueno, a continuación vamos a ver un poco de su clasificación, porque esto nos refiere, ¿no? a cómo gobernaba, según la obra Platón, ¿no? en su obra La República, y pues vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hablar sobre la aristocracia. Desde el punto corrupto, la aristocracia sería un sistema de gobierno totalmente defectuoso, donde los ciudadanos están pues nominados, ¿no? por la parte codiciosa de sus almas, ¿no? No hay armonía entre los habitantes que cohabitan este gobierno. En cambio, si lo vemos por el lado democrático, por el lado positivo, la aristocracia sería un sistema, ¿no? de clase social noble, donde el hombre es bueno y justo. Pues en este tipo de gobierno existe realmente la justicia. A continuación, hablemos sobre la timarquía. La timarquía, pues, es la unidad, ¿no? que debería tener, ¿no? una ciudad que desapareció. Es habitada entre dos ciudades, entre los ricos y los pobres. Ambas, pues, conspirando la una con la otra. En este tipo de gobierno, los gobernantes ambicionan el triunfo, ¿no? Ambicionan los honores, quieren sobresalir a como dé lugar. Y pues obviamente aumentar su riqueza. Continuamos con la oligarquía. La oligarquía, el gobierno está compuesto por una minoría de personas, ¿no? En este caso, pues gobiernan los ricos, ¿no? Y pues el mando lo posee la persona o el gobernante que posee mucho dinero, que tiene mucha adquisición económica, ¿no? Y los ciudadanos asignan mucho más valor a las riquezas que a la propia virtud. Hablemos sobre la democracia. El hombre es libre y tiene licencia para hacer lo que desee. Se le considera a este tipo de gobierno una forma de gobierno anárquica, pintoresca, tranquila, generosa, que logra pues un equilibrio entre la igualdad y desigualdad de todos sus ciudadanos. Hablemos ahora sobre la tiranía. La tiranía, el hombre, por decirlo así, es tirano. Derrocha todos sus bienes y privilegia el ocio, los placeres, se endeuda para satisfacer deseos que no puede gobernar, que no puede controlar. Por ende, cuando no le queda nada, busca despojar a los demás de sus bienes. ¿Cómo? Pues a través del fraude o pues usando la fuerza. A continuación, veremos la siguiente obra que nos habla sobre los gobiernos. Este es El Príncipe, ¿no? Esta obra trata sobre el poder de los gobernantes,
¿no? Nos habla sobre cómo lo mantienen mediante la astucia, la fuerza y el arte de gobernar. Bien, hablemos ahora sobre el tipo de gobierno monárquico, que está dividido en dos ramas. Las contradicciones principales, pues que sería el monarca y los vasallos, ¿no? Los opresores y los oprimidos. Estos son un tipo de gobiernos frágiles y por ende duran muy poco. Los factores opuestos no entran en contradicción entre los príncipes nobles y el rey. Por ende, el pueblo permanece de forma neutral y pasivo. En el gobierno aristocrático, Maquiavelo criticó esta clase social pasiva y ociosa, cuya principal función como elemento social es apoyar, pues, al monarca. El gobierno popular, ¿no? En el gobierno popular, pues, el pueblo inherentemente, ¿no? Es incapaz de hacer política. El pueblo, el gobierno, no apoya particularmente a su creación. El gobierno, el pueblo, no elige, pues, los hombres aptos para hacer política. El pueblo no elige adecuadamente a sus gobernantes, quienes lo van a gobernar. Continuando con el gobierno mixto, el escritor Florentino nos da nuevamente su visión de un buen gobierno, que pues sería aquel que mezclaría, ¿no? Elementos del gobierno aristocrático, ¿no? Como ya lo dijimos, es un gobierno donde las personas se respetan, y pues el popular, para mantener las cosas en equilibrio adecuado. Representa un gobierno democrático, mediante el cual el pueblo no nombra a sus gobernantes, quienes nacen de la misma fuente del poder. El espíritu de las leyes, escrito por Montesquieu publicado en el año 1748 por el autor ilustrado Charles Louis Secondat o Barón de Montesquieu. La evolución del pensamiento de los siglos XVII y XVIII bajo el estandarte del movimiento ilustrado francés exhortó a discutir, entre otras cuestiones políticas, religiosas y morales, las ideas de la libertad y poder subyacentes en los diversos modelos políticos de la época, siendo Francia un país absolutista gobernado por Luis XV, uno de los referentes críticos de uno de los pensadores ilustrados más decisivos, que es Montesquieu. El espíritu de las leyes, o también conocido originalmente por L'Esprit des Lois, es un tratado de teoría política y derecho comparado publicado en 1748 por el filósofo y ensayista ilustrado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu. En él recrea el modelo político inglés, tomando a su vez de los germanos el sistema de separación de poderes y monarquía constitucional, que considera el mejor en su especie como garantía contra el despotismo. Montesquieu recibió grandes influencias en sus viajes por Europa. En especial realizó una en Gran Bretaña y lo plasmó en su obra, donde recreó el modelo político anglosajón de la separación de poderes y la monarquía constitucional. El espíritu de las leyes se refiere a los conceptos de poder legislativo y ejecutivo, legislativo y judicial, pero sobre todo de la relación de los tres. Montesquieu rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesta por un equilibrio de poderes. Este se debería producir de manera muy sencilla, donde cada uno de los poderes controla al otro y todos se controlen entre sí. Continuando con lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son órdenes emitidas por un mandato judicial, por un órgano judicial o gobernativo, que tienen cierta autoridad
específica. En tal sentido podemos dar algunos ejemplos, como en este caso de los planes de gobierno emitidos por órganos del Tribunal Constitucional o órganos o por los gobernantes de ciertas regiones. Comenzando por el fundamento 56 de la sentencia 16 del 2018 por el Tribunal Constitucional, que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución, nuestra forma de gobierno tiene los siguientes rasgos de identidad. El principio de separación de poderes, propiamente dicho, hace referencia a la autonomía funcional y a las diferentes competencias que cada poder estatal tiene, pero también a las distintas funciones, tanto sociales y políticas, que cada uno cumple tendencialmente, como por ejemplo los que representan representantes que legislan y fiscalizan en el caso del legislativo, o de poder gobernar y hacer cumplir las tensiones, cumplir las leyes en caso del poder ejecutivo. Este principio, desde luego, conlleva reconocer las eventuales tensiones que puedan surgir entre los poderes públicos. Nuestra Constitución señala en su artículo 43 que da inicio al título 2 referido del Estado y de la Nación, que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Pero nuestro sistema de división de poderes tiene ciertas particularidades que no son más que adaptaciones a nuestra propia realidad y necesidades. Como ha dicho este tribunal, el principio de separación de poderes reconocido por el artículo 43 de la Constitución posee un contenido más amplio que aquel que asumía la separación de poder del Estado y únicamente en poderes como el legislativo, ejecutivo y judicial. En efecto, la propia Constitución ha establecido la existencia de órganos constitucionales, así como de gobiernos regionales y los gobiernos locales. La sentencia número 5 del 2007 del Tribunal emitida por el Tribunal Constitucional, fundamento 21.